alimentar a las plantas. ¿Y cómo las alimentan a las plantas? Mediante la adición al suelo de fertilizantes químicos solubles en agua. Ponen ahí la urea, el 1846-0, se diluye con el agua y bloom para arriba. ¿Ya? De igual manera, compuestos hormonales químicos sintéticos al follaje. Eso es lo que plantea, alimentar a la planta. Ya van a ver ustedes las diferencias. Cuando aparecen las plagas, la agricultura convencional, ¿qué dice? Que hay que hacer un control de plagas. Y control es matar para ellos, ¿sí? Entonces, insecticidas, fungicidas, nematicidas, herbicidas, todos venenos. La ciencia nos ha clasificado banda roja, banda azul, banda amarilla y banda verde, pero todos son venenos. Los unos altamente tóxicos y los otros medianamente tóxicos, pero al final venenos y matan. Ese compañero, ¿por dónde anda el buen alumno? Sí, está costando. Y dirigida también. Bueno, entonces, todo para matar. Y ahí se acabó la cosa, ¿no es cierto? Bien. Mire, en esas dos diapositivas, vean compañero, en esas dos diapositivas está todo el paquete tecnológico de la revolución verde. Eso es, fertilizantes y venenos. Ahora veamos lo que plantea la agricultura orgánica. Ya no plantea alimentar a las plantas, por ejemplo, sino alimentar a la tierra, al suelo, a la Pachamama. ¿Ya? Mamita. Entonces, mire, la una a la planta no deja ningún beneficio de inventario para el suelo, la otra al suelo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que poner abonos verdes, que es la siembra de profeso de cereales, leguminosas o las dos juntas, para incorporarlas a la tierra cuando están entre un 10 a 15% de floración, que están suculentas. Se las corta y se las entierra. Yo puedo enterrar hasta 120 toneladas de biomasa por hectárea. Imagínense ustedes, eso se va a convertir en base única, que es la base de la fertilidad del suelo. Va a incentivar la actividad microbiana del suelo. Los fertilizantes, ¿qué hacen? Nada. La planta tomó lo que necesitaba y el resto se fue. El suelo cada vez se va mineralizando. El suelo se acidifica. ¿Ya? Y el momento en que el suelo se ha acidificado, ya no absorbe nutrimentos, porque la acidez ejerce un efecto tampón que se llama, que impide que otros nutrientes vayan hacia arriba de la planta. Ese es el problema que tienen ahorita que tienen este rato los palmeros. Están con una acidez de 4. Imagínense ustedes, 3,5 a 4, eso es una locura. ¿Ya? Bueno, entonces también la agricultura orgánica dice que hay que poner desechos orgánicos, que en antes les decía en cualquier cantidad, estiércoles, desechos vegetales de la agroindustria, urbanos, siempre procesados, ¿no es cierto?, para elaborar el compost, el bocashi, el vermicompost, como fertilizantes sólidos, o también los fertilizantes líquidos fermentados, ¿ya?, que a este rato se están convirtiendo en la bandera de los productores orgánicos del país. Los bioles, ¿no es cierto?, los abonos de frutas, los test de estiércol, los lactofermentos, es decir, fermentos con elementos de desecho y que permiten un mejoramiento del suelo y de la planta extraordinario. Podemos utilizarlo en polvo de rocas. Antes les decía, hay una diversidad muy amplia en el país. Yo ahí, por ejemplo, sí haría fuerza por la minería no metálica, que no es contaminante, porque simplemente sacamos el material, se lo tritura y eso es, nada más. También el uso de algunos minerales puros. Entonces, con esto, aplicado a la tierra, por una parte la tierra se va a mejorar significativamente, va a mejorar su textura. Vamos a tener suelos suaves, esponjosos, retenedores de la humedad, van a permitir la circulación del aire. El oxígeno es un nutrimento y en la universidad nunca nos dijeron eso. Solo nos dijeron que era NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, porque eso hay que ir a comprar al almacén. ¿Ya? No nos dijeron que el carbono era el elemento principal de las plantas, porque es gratis y está acá arriba. Que el hidrógeno, que el oxígeno, son gratis, pues, pero en cantidades
O sea, ¿cuáles son los principales elementos constitutivos de una planta? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y todos están en el ambiente, todos están aquí. Se lo puede fijar al suelo al nitrógeno. Ya les voy a mostrar cómo. A través de bacterias nitrificantes. De los Rhizobium, de las Sotobacter, de las Hospirillum, que son bacterias que fijan el nitrógeno al suelo directamente. Bueno, entonces yo les decía, la agricultura orgánica entonces plantea alimentar a la tierra y le deja a los microorganismos la tarea de asimilar los nutrimentos de la materia orgánica para que ahora sí sea tomado por las raíces de las plantas. Vean la diferencia. Eso es la naturaleza, o sea, creo que la razón natural no pide fuerza, ¿ya? Lo uno alimenta a la tierra con elementos sintéticos y la otra no alimenta a la tierra, perdón, alimenta a las plantas. Y la otra alimenta a la tierra y los microorganismos descomponen a la materia orgánica y tornan asimilables los nutrientes de la materia orgánica. Bien, dos visiones muy diferentes. Ya. Cuando aparecen las plagas, la agricultura orgánica plantea manejo de plagas para evitar que las plagas lleguen a niveles críticos, ¿ya? Que los insectos, los ácaros, los gasterópodos, los nematos, los patógenos y las hierbas intencionadas lleguen a niveles críticos y ahí sí sean plaga. Porque mira, si yo veo un insecto caminando en una hoja, eso es parte de la vida. Pero si ese mismo insecto está 5 o 6 veces en cada planta, estoy frente a una plaga. Entonces, ¿qué plantea la agricultura orgánica en este contexto? La práctica de la biodiversidad. Mientras más diversos sean los sistemas productivos, menos propensos al ataque de plagas, en general. ¿Ya? Por eso es que todavía nosotros manejamos sistemas diversificados. Entonces, los indígenas de Otavalo mantienen el sistema del maíz asociado. Maíz, frijol, habas, chochos, zambos, zapallos, achochas. ¿Ya? Todo correctamente distribuido, todo producido. No hay problema de plagas. Si yo pongo uno solo cultivo, maíz, seguro que si aparece la plaga me va a atacar al maíz, pues no más. ¿Ya? Miren, estos sistemas asociados inclusive se ayudan unos a otros. Algunos tienen principios alelopáticos repelentes. Otros fijan nitrógeno de la atmósfera como las habas, los chochos y los frijoles. Y se establece un equilibrio de nutrientes. Mientras la quinoa y el maíz sacan nutrientes, estos otros los ponen en el suelo. Dentro de la diversidad aparecen las plantas compañeras y repelentes. Plantas compañeras que se ayudan unas a otras y otras repelentes que tienen olores fuertes. El caso del culantro, del apio, del perejil, de la manzanilla, de la hierbabuena, de la menta, etc. Dentro de los sistemas productivos tienen la ventaja de repeler a los insectos. Esos olores no les gustan y no van. Por eso es que ahora, por ejemplo, en las florícolas que estamos manejando con estos principios, ustedes se encuentran en las camas sembrado hierbabuena, menta, manzanilla, y como si esto está loco. No es ruda, no están locos, se está aplicando los principios alelopáticos, no más. Seguimos con el manejo de las plagas. Las labores culturales adecuadas. Por ejemplo, planteamos que el suelo se aperture por lo menos un mes de anticipación a la siembra. ¿Para qué? Para abrir la tierra y exponer huevos, larvas, adultos de insectos, plagas y a patógenos a la acción de controladores naturales bióticos y abióticos. ¿Me explico? La radiación solar, los rayos ultravioletas del sol, pueden destruir muchas formas de vida que están allá haciendo daño. Los controladores naturales, las lagartijas, los murciélagos en la noche, los sapitos, las culebras, dan buena cuenta de todo lo que encuentren en el suelo. ¿Ya? ¿Ya? Y establecemos un equilibrio con eso, ¿cierto? Las rotaciones, no sembrar lo mismo y lo mismo en el mismo sitio. ¿Ya? ¿Para qué? Para manejar o para romper el hábitat de desarrollo de insectos, plagas o de patógenos o de nemátodos, para manejar nutrientes, porque los nutrientes de las lechugas que aparecen ahí, que apetecen las lechugas, son diferentes a los de las remolachas y diferentes a los de las acelgas en un sistema productivo de hortalizas. Y este es el campo de la universidad. ¿Ya? Y estamos trabajando con franjas, ¿ya? Para hacer rotaciones. Donde están las lechugas después vendrán las remolachas, y donde están las remolachas irán las lechugas.
Donde estaban las zanahorias irán las acelgas, y donde estaban las acelgas vendrán las zanahorias. Y miren, y no hay problema de plagas. Ponemos, por ejemplo, plantas repelentes. Esta barrera que está acá es el merigol o la flor de muerto. ¿No es cierto? La flor de muerto tiene un principio interesantísimo. Por las raíces emite secreciones que inhiben la alimentación de los nematos. Entra en contacto con eso, el nemato se queda paralizado, no come y muere de inanición. Esa es la sabiduría de la naturaleza. Nosotros echamos mano a eso, no más. La caléndula. La caléndula. No, esa es otra. También, mira, hay tres que tienen eso. La flor de muerto o haya rosa, ¿no es cierto? También se llama merigol para los gringos. La caléndula, y también hay otra que se llama Crotalaria juncia. Son tres plantas que tienen esos principios. ¿Y qué se las está sembrando? Intercaladas en las florícolas que se han visto atacadas por nematos. Entonces ahora se las pone ahí y ahí se para el problema. Los de muerto. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo? Las tres plantas. A ver, flor de muerto, haya rosa. Ya la otra se llama caléndula. El nombre caléndula oficinal es el nombre científico. Y la otra se llama Crotalaria juncia. Es una leguminosa. Bueno, también le echamos mano al manejo físico y mecánico. Miren, el momento en que yo pongo plantas dentro de invernaderos, caso tomates y pimientos aquí en la zona andina, estoy dando condiciones para que ellas puedan desarrollarse, porque a campo abierto no nos darían por el frío. Son plantas que demandan más calor. Funciona. Por ejemplo, si yo tengo ataques ahí de ácaros, que son esos arañitos que están acá, que es el gran problema de la flor, de las florícolas, el hecho nomás de cambiar temperaturas, de jugar con las cortinas de los invernaderos, hace que se mueran significativas poblaciones de ácaros. El uso de aspiradoras, que es el aparato ese que aparece ahí, permite capturar pequeños insectos como pulguilla, como mosca blanca, trips, etc. ¿Cierto? Veamos. ¿Se puede utilizar este mecanismo en cultivo de papas? Claro, campo abierto, sí, se puede hacer. Pero ya le voy a mostrar otro más eficiente para cultivo de papa. ¿Cuáles no serían los beneficios también? Justo, perfecto. Bien la pregunta. Dice, ¿y no serían los benéficos? ¿Qué estamos haciendo para eso? Espérate, acá tengo aquí hay uno. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en las empresas florícolas? Hay eso. Y buscamos nosotros que hayan más benéficos que dañinos, ¿no es cierto? Porque ahora han aparecido cantidad de parasitoides y predatores que parasitan o se comen a otros, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajamos con la aspiradora, lógico, se van muchos benéficos. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos unos tramos de tubo PVC, como esto, así, un pedazo de tubo PVC. Esta parte está cerrada, ¿ya? Esta parte le ponemos acá, la vamos a tapar con un pedazo de malla, y aquí en la parte central hay una ventanita que tiene igualmente una malla muy finita. De esto tenemos casi unos 100 tubos de esto. El operador, después de pasar con la aspiradora, echa aquí todo el resultado de la aspirada dentro de los tubos. Estos tubos están tapados aquí y acá. Los benéficos, en este caso los parasitoides, son muy chiquititos y se liberan por esta mallita que está aquí. Esto lo llevamos otra vez al campo y lo ponemos ahí. Entonces se están liberando estos, que son los benéficos, y los que hacen daño están acá adentro. Cuando ya se ha dado cuenta que se han liberado los benéficos, se prepara una pequeña fosa con candela y se sacude ahí. Y los eliminan los que hacen daño, pero aumenta las poblaciones de los benéficos. Eso es. Bueno, dentro del manejo ecológico, miren, Una pregunta. ¿Qué porcentaje de benéficos salen o qué cantidad de benéficos y de patógenos saldrían por esos orificios del rato depositados ahí? Porque los patógenos también son pequeños, podrían salir por eso. No, los patógenos no, o sea, no son aspirados los patógenos, son hongos, bacterias difíciles. No, eso parece son Eso sí, esos son
zootrypsia o insectos o ácaros o Ajá. cosas de ese estilo, ¿qué cantidades Sí, pueden salirse. pueden por ahí. salirse? Porque Como el 90% sale. Hay algunos que son afectados por el proceso de aspirado, pero siempre estamos liberando a los buenos. Entonces llega un momento en que yo tengo 100 dañinos y 100.000 buenos. Entonces ya no hay problema. entonces sí se recupera una población. Claro, sí. Pero también a la vez sí se podrían salir unos dañinos por No, porque los dañinos siempre son, la presa siempre es más grande, ¿ya? Entonces los benéficos tienen milímetros solamente. Porque es en el caso de que absorbiéramos a las vaquitas o a las mariquitas que se les conoce. Ya, Esos son mucho más grandes que los eso sí chicos. que no, nunca van a, no salen por ahí. No salen y les eliminaríamos al mismo instante que les eliminamos a los patojos. No, pero espérate. Ahí. Dices tú las mariquitas. No, pero es que esas no pasan allí. Mira, las mariquitas son atraídas por otro tipo de principios que se llama etológico, o sea, los semioquímicos. Por ejemplo, las mariquitas aparecen cuando hay pulgón. Cuando hay pulgón, la planta tiene mecanismos para lanzar llamados de auxilio, ¿ya? Que son feromonas, son cairomonas se llaman. Entonces, de repente uno encuentra poblaciones de pulgones y ahí están las mariquitas. ¿Y quién las trajo? La planta las llamó. La planta los llamó. ¿Ya? Entonces, en las plantaciones, por ejemplo, florícolas, la mariquita no aparece. Esa te agarra más duro. Miren, este es el control etológico. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos. Y los seres vivos suelen acudir a determinados estímulos, incluidos los seres humanos, ¿cierto? Nosotros tenemos estímulos. Por eso es que, por ejemplo, se dice que la atracción entre un hombre y una mujer se da por estímulos, porque dicen que la pinta es lo de menos, ¿no es cierto? Entonces, más es la química, dicen, ¿no es cierto? Por eso es que yo veo en la calle una muchacha linda con un tipo bien feo, ¿no es cierto? ¿Qué le vio? Le olió. La química, y viceversa también, ¿no es cierto? Pero ahí es, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá, por ejemplo, nosotros utilizamos estímulos cromáticos, los colores, ¿no es cierto? Los insectos suelen acudir a determinados tipos de colores. Por ejemplo, los ácaros, los minadores, la mosca blanca, los áfidos o pulgones, acuden a los colores amarillo o al blanco mate, o sea, el blanco del color de la pizarra. Los trips al color azul celeste o al violeta. Los anófeles al color negro. Si uno va a una zona donde hay mucho zancudo con una camiseta negra, seguro que lo van a seguir. Entonces utilizamos esos colores para armar trampas. Ya les voy a indicar cómo se hacen las trampas. También, por ejemplo, otros acuden a la luz. Durante las noches uno puede utilizar la luz como un estímulo para atraer insectos y capturarlos, ¿ya? También, por ejemplo, otros acuden a olores, a fermentos. ¿Se ha visto cuando se está fermentando algo? Ahí van insectos. Un cadáver, un animal podrido, ahí van otros insectos. También utilizamos olores. O también podemos utilizar las feromonas. Las feromonas pues, son de tipo sexual, por ejemplo, que atraen, la hembra comienza a despedir olor y el macho va hacia ese olor. ¿No es cierto? Es la química que se da. También estamos utilizando eso. Miren, espérate que no apareció esto. Bueno. También estamos recurriendo al uso de los entomopatógenos. ¿Qué es esto? Son hongos, virus y bacterias capaces de producir enfermedades específicas de los insectos. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es capturar, prospectar en el ambiente estos elementos, hacerlos biopreparados, ¿no es cierto? Diluirlos en agua y volverlos al campo. Entonces, siempre, por ejemplo, en laboratorio nosotros hacemos pruebas de patogenicidad que sean muy agresivos. ¿Ya? Entonces, estos elementos diluidos en agua se vuelven como cualquier otro insecticida y en vez de envenenar, enferman a la planta, como hizo la naturaleza, enfermando y se bajan los niveles poblacionales. No hace daño a los seres humanos ni a los animales de sangre caliente. Estos son los entomopatógenos.
También estamos echando mano al uso de insectos benéficos. Antes, cuando protegíamos la biofauna benéfica, sí, estamos yendo a un control de este tipo. Pero también, últimamente, se está ya recurriendo a la cría masiva de insectos benéficos. Mira, este rato, por ejemplo, aquí en la producción florícola, cobró resistencia los ácaros. Ya no hay ningún acaricida, ningún veneno de síntesis que controle ácaros. ¿Qué estamos haciendo? Trabajándolos con otros ácaros que son benéficos y que los atacan y que se los comen a los que hacen daño. Entonces, criamos a propósito en el campo ácaros benéficos, arañas, para soltarlas. ¿Ya? Y es interesante ver en las fases foliares cómo se entablan unas verdaderas guerras allí mientras los van comiendo. Son muy voraces. ¿Ya? Las mariquitas a las que hablábamos antes, miren, ahí están depredando cochinilla harinosa o algodonosa. Ese que está arriba, también lo hemos utilizado aquí en el Ecuador. Ese es el tripodama. Es una microavispa. Miren lo que hace esta microavispa. Oviposita en los huevos de los lepidópteros. Y en vez de que de ese huevecillo salga una plaga, salga una larva, sale otra vez una pequeña avispita que sigue haciendo su trabajo. De parasitar, es un parasitoide. El otro es un depredador. No se corre el peligro de que, o el riesgo de que se convierte en plaga. Exactamente. No, porque una vez que se acabó la presa, se mueren ellas nomás. También estamos recurriendo a los patógenos antagonistas. Hay un dicho popular que dice que la mordedura del perro con la misma lana se cura. Entonces un poco es esto, ¿no es cierto? Hay hongos en la naturaleza que son, bueno, la mayor parte de la microbiología es muy benéfica, pero no faltan algunos hongos o bacterias que son plagas, que hacen daño. Los que producen la lancha, los que producen el fusar, la pudrición de las raíces, etc. ¿No es cierto? Entonces, yo siempre digo, la sociedad microbiana en su conjunto es buena, pero no falta algunos que delinquen. Es como la sociedad humana, que en su conjunto es buena, pero no falta gente mala. Entonces, ¿qué ha hecho la sociedad para neutralizar eso? Bueno, ha hecho leyes, ha hecho cárcel, en otros continentes, en otros sectores hay la pena de muerte, inclusive para neutralizar lo que hace daño. ¿Ya? En este caso, nosotros entonces tomamos los buenos de la naturaleza y hacemos otra vez biopreparados. Y con eso aplicamos a los que hacen daño y neutralizamos. Estos agentes antagonistas producen antibióticos. ¿Ya? No se olviden que la penicilina es sacada de huevo, ¿no? Que ha sido utilizada y que fue utilizada para controlar problemas de la salud de los seres humanos. Igual acontece en la naturaleza. También le estamos echando mano a los insecticidas y fungicidas de carácter botánico. Nuestra ecología, nuestros agroecosistemas, ecosistemas en general, son muy ricos en plantas de esta naturaleza. Por ejemplo, acá en la zona andina, ¿qué tenemos? Tenemos el ajo, el ají, tenemos la cebolla, tenemos el paico, tenemos el marco, tenemos el romero, el guanto, tenemos más allá en la parte tropical, seca, tenemos el barbasco, tenemos el tabaco, ¿ya? Que son plantas que tienen principios insecticidas y que estamos también echándole mano para elaborar extractos. Por ejemplo, el ajo con el ají, ese es el insecticida que le está dando buenos resultados. Un extracto alcohólico de ajo ají. Ají picante, ajo con aguardiente de punta, ya que actúa como extractante, es el etanol, ¿no es cierto? Y tenemos un insecticida excelente. ¿Qué daño puede hacer a la naturaleza? Digamos a la salud y a la naturaleza. ¿Ya? Y así por el estilo. Miren, las semillas de los cítricos, ¿no es cierto?, de la toronja, del limón, de la mandarina, etc., y las cáscaras, debidamente procesadas, nos llevan a obtener un extracto, ¿no es cierto?, que es un fungicida. Por maceración. Exacto. Y ahí está, Long Life. Ese está en el mercado, eso es del mercado. Ese es un extracto de cítricos. Si ustedes van a las perchas en los supermercados donde venden hortalizas, hay un producto ahí que venden para lavar las hortalizas previo al consumo. Ese se llama
¿cómo llama? Que es a base de la pepa de... Exacto, de cítrico, Claro. ahí está. Es esto. Ahí nace. Entonces yo a las amas de casa cuando tienen problemas en sus plantitas le digo, vea, póngale una cucharada sopera en 1 litro de agua y póngale sus plantas que están enfermas. Y ya está, y no para con eso. Es lo mismo. Ahí está el extracto de ají. Que están, muchas de estas cosas ya se están vendiendo en el mercado porque tienen una muy buena salud. Ponle eso. Extracto de ajenjo también está en el mercado. Claro, ajenjo, Sí, también, de ajenjo, de merigold, de un montón de cosas, ¿no? O sea, es mucho. De taraxaco. También. También se encuentra uno para control Sí. de... Claro, de manzanilla tenemos, de ¿Qué manzanilla, pasa es el taxaco? toda la Toda planta, la planta. toda la planta. De manzanilla también hay Es el de, nutriente el taxaco. también, bueno, los jabones biodegradables. Ustedes conocen acá en la zona del trópico seco hay el piñón. Los manabas con tecnología ancestral hicieron siempre el jabón negro o jabón prieto que llaman. Ese es un excelente insecticida. Lo estamos trabajando también últimamente. Bueno, también le echamos mano a algunos fungicidas de carácter mineral. El azufre, por ejemplo, el azufre micronizado, pulverizado, es un excelente fungicida. Y también la agricultura orgánica permite, por ejemplo, aplicar el hidróxido de cobre, el sulfato de cobre. El sulfato de cobre más la cal es el caldo bordelés. Es un excelente fungicida. Las plantas repelentes, que tienen principios alelopáticos. La alelopatía es una ciencia que estudia las relaciones entre plantas afines y otras que se rechazan. ¿Ya? Muchas tienen olores fuertes, ¿ya? Que son capaces de repeler el ataque de insectos, ácaros, nematodos, gasterópodos y hasta algunos patógenos. Algo para prevenir las arbences o las hierbas indeseadas que nos enseñaron a decirles malezas. Maleza viene de mal, ¿no es cierto? Y las plantas no hacen ninguna maldad. Y lo que son buenezas. Están allí, las buenazas, ¿no es cierto? Ellas están ahí cumpliendo un papel, ¿ya? Por ejemplo, la ortiga, ¿no es cierto? Es una maleza, no es maleza. Yo veo una ortiga y para mí ese es un indicador de suelos de buena calidad. La ortiga, yo cojo la ortiga y hago un extracto de ortiga y controlo pulmones. Hago un purín de ortiga y le aplico al follaje de las plantas y es un fertilizante de foliar. Y en el campo también tiene otra utilidad. Justicia indígena.